¿Entrarán los Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán o no lo harán? Ya sabéis que Donald Trump se ha tomado 2 semanas para decidir. Within 2 weeks. Over the next 2 weeks. Over the next 2 weeks. The next 2 or 3 weeks. Over the next 2 weeks. In about 2 weeks. Time in the next week or a week and a half, 2 weeks. Pero aquí hay un dilema profundo. Si interviene Estados Unidos se puede ver arrastrado a un conflicto que no desea, y por otra parte, si deja solo a su aliado, es posible que el aliado no complete sus objetivos de acabar con el programa nuclear de los iraníes o con el poder político de los clérigos chiíes. Así que este es el tema del vídeo, vamos con ello. El que fue jefe de la Dirección de Inteligencia del Mossad y además director de Asuntos Políticos y de Seguridad del Ministerio de Defensa de Israel, Zohar Palti, ha explicado en una entrevista reciente en YouTube que atacar a Irán no era una opción, sino que era una oportunidad, y que era una oportunidad que Israel no podía dejar pasar. Después de pelearse durante 45 años con Irán, la oportunidad de intentar la derrota total de su principal adversario era para los israelíes una obligación. Esa necesidad se imponía a pesar de que el conflicto iba a ser contra un Estado, no contra las organizaciones terroristas que ese Estado ha estado alentando contra Israel. Porque Irán es otra dimensión, tiene 90 millones de habitantes, una industria que ha sobrevivido incluso bajo sanciones y 2 ejércitos bastante importantes. Esto es lo que subrayaba Palti. Sin duda, la ofensiva que haya montado Israel es histórica, en el sentido de que Israel está operando con libertad en el espacio aéreo iraní a 1.500 kilómetros de sus bases. También afirmaba que la acción era inevitable, porque Irán ya estaba al borde de lograr la capacidad nuclear real, y ningún gobierno israelí puede permitir dejar que eso ocurra. Aunque ya sabemos que los Estados Unidos no han compartido este diagnóstico de los servicios de inteligencia de Israel. Y lo que para estos era apenas una semana, en una semana los iraníes iban a tener la bomba, para los Estados Unidos podría haberles llevado un año. En general, todo el mundo está señalando que la implicación de los Estados Unidos sería absolutamente imprescindible para los israelíes si es que el objetivo que tienen es acabar por completo con el programa nuclear. ¿Y por qué hay este convencimiento? Porque Israel no podría destruir por sí sola la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo. Esta que está enterrada bajo decenas de metros de roca y que es una base que solo puede ser destruida con bombas antibúnker de más de 13 toneladas como las GBU-57 que solo posee Estados Unidos. Y ahí entra un interés estratégico claro de Israel, que es el de arrastrar a Washington a la guerra porque es una necesidad, no solo para terminar lo que han empezado, sino para lograr lo que por sí mismos no pueden hacer. Es cierto que la confianza del primer ministro Netanyahu es absoluta en conseguirlo y ha declarado en más de una ocasión que Israel es capaz de realizar el trabajo por sí sola. Claro que siempre lo hace añadiendo declaraciones sobre la claridad, la comprensión brillante, la determinación que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. Y oye, alguna mente mal pensada podría entender que esto es peloteo y que está destinado a que el presidente de Estados Unidos se decida de una vez a meterse solito en el avispero. Pero está claro que eliminar Fordo sería un golpe para Teherán. Esta instalación de enriquecimiento nuclear se ha convertido en un símbolo. De cualquier forma, no debemos engañarnos. Incluso si el ataque a Fordo funcionara, no habría garantía de que el programa nuclear iraní desapareciera. Como os decía ayer, Irán ha dispersado su uranio enriquecido, por lo menos es lo que yo hubiera hecho, y a pesar del asesinato de científicos todavía le quedan. Y la reconstrucción del proyecto no sería un imposible en el futuro. Además, un ataque fallido o parcial de Israel podría acelerar justo lo que se intenta evitar, es decir, la decisión de Irán de fabricar la bomba, porque esta sería la única forma de proteger al régimen. Y es aquí donde el dilema de Donald Trump yo creo que se vuelve más complejo. ¿Debe Estados Unidos entrar en la guerra con Irán por una instalación subterránea que ni siquiera garantiza detener el programa nuclear a largo plazo? ¿Vale la pena el riesgo por desactivar en lo máximo posible a Irán? Y si este tipo de análisis geopolíticos y económicos son lo tuyo, pues este canal es tu canal. Así que te sugiero que te suscribas, que actives las notificaciones para saber cuándo saco más vídeos, que le des al botón de like y que compartas estos vídeos en tus redes sociales. Muchos ponen el foco de las razones para no intervenir en el riesgo de que las tropas de Estados Unidos o incluso sus bases en Oriente Próximo se vieran atacadas por Irán, o incluso por sus aliados, es decir, las milicias chiíes en Irak que todavía quedan, o los hutíes de Yemen.
También se ha convertido en habitual escuchar que las guerras en Irak y en Afganistán son advertencias muy claras de lo que implica un conflicto prolongado en esta región. Pero tal vez debería preocuparle más a Donald Trump qué va a pensar el votante medio de Estados Unidos, que el año que viene tiene que depositar su voto en las elecciones de medio mandato. YouGov ha hecho una reciente encuesta, y por reciente digo una encuesta de hace 4 días, que afirma que la mayoría de los americanos piensan que el ejército de Estados Unidos no se debería meter en este conflicto entre Israel e Irán. En concreto, el 60% dicen que no debería pasar esto. Y luego podemos ir a las distinciones entre demócratas y republicanos. Obviamente los demócratas son más proclives a que no pase, el 65%, pero entre los republicanos el 53% están en contra. Todos prefieren la solución negociada. Así que el plazo de 2 semanas que se ha dado Donald Trump es por ahora algo que yo creo que debemos alabarle al presidente de Estados Unidos, porque hay que buscar una solución negociada. En el entretanto, es cierto que Estados Unidos está ejerciendo el viejo dicho castellano de a Dios rogando y con el mazo dando, porque están concentrando recursos aéreos a toda velocidad y como si no hubiera un mañana. Ayer me comentaba un conocido que vive cerca de la base militar española de Morón que las idas y venidas de aviones y helicópteros de Estados Unidos son constantes y ruidosas. Y esta mañana hemos conocido que los bombarderos B-2 han dejado la base de Whitman, así como 8 aviones de reabastecimiento. ¿Y a dónde se están dirigiendo? Bueno, pues quizás a la base Príncipe Sultán en Arabia Saudita, donde ya hay 22 K-135, 56 F-16, varios C-130, o a la base esta que está entre el Atlántico, perdida entre Estados Unidos y Europa en el Atlántico, la de Layes, donde hemos visto imágenes de 12 aviones de repostaje. ¿Y a qué viene tanta preparación si la intervención en Irán es tan problemática y tan incierta? Bueno, es que hasta ahora os he estado comentando argumentos en contra, pero también los hay a favor. La destrucción de Fordo por los Estados Unidos mandaría un mensaje muy importante sobre la capacidad de disuasión que tienen los Estados Unidos en un momento geopolítico en el que la guerra de Ucrania ha visualizado algo bastante distinto. Es decir, me refiero a la reticencia de los Estados Unidos a implicarse decididamente en una victoria de los ucranianos. El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Dennis Ross, decía ayer que si Trump quiere que su amenaza funcione, Irán debe creer que no es tan de farol. Y yo añadiría que no solamente Irán debe creerlo, sino también el mundo. En ese sentido, la presencia de 2 grupos de portaaviones en la región de Oriente Próximo, destructores en el Mediterráneo Oriental y más de una semana de preparación logística pueden servir para mostrar que Estados Unidos está listo para desplegarse en cualquier punto del mundo, por ejemplo, en las Filipinas. Incluso aunque no lance el ataque. Todo esto podría tener sus efectos. En cualquier caso, persiste la crítica de que tanto Israel como Estados Unidos estarían confiando demasiado en la capacidad del poder aéreo para lograr sus objetivos estratégicos. Y esto históricamente es verdad que rara vez ha funcionado. Destruir instalaciones es una cosa, pero cambiar la realidad política de un país es otra muy distinta. Aunque es cierto que los casos más conspicuos de derribo de un régimen político los han protagonizado Estados Unidos a lo largo del siglo XX. En 1953 fueron de la mano la CIA y el MI6 de excursión a Irán y montaron campañas de desinformación, pagaron manifestantes, sobornaron a políticos y al final desestabilizaron el gobierno iraní, que cayó. En 1954 hicieron un bloqueo naval, entrenamiento a rebeldes, campañas de desinformación, todo ello para favorecer los intereses de la United Fruit Company, que llevaron finalmente a la dimisión del presidente guatemalteco Arbenz. Y en 1973 tuvimos el golpe de Estado de Chile. En ninguno de esos casos se bombardeó, sino que se manipuló el cuerpo social para conseguir el crecimiento de una oposición dentro del país, tanto en las élites como en la sociedad, por lo menos para que una buena parte de ella tuviera el convencimiento de que el régimen debería caer. Y al final estos intentos tuvieron éxito. Sin embargo, hay que recordar que con bombardeos también se han hecho caer regímenes. Por ejemplo, la monarquía japonesa cayó después de que se bombardeara Japón, bueno, sabemos con qué, con bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Hombre, no creo que el objetivo de Estados Unidos sea utilizar bombas atómicas, pero utilizar una capacidad de bombardeo tan grande en un espacio aéreo que no puede ser protegido, yo creo que puede, y lo creo con bastante probabilidad, puede afectar de manera muy importante a ciertos objetivos que os explicaba ayer. Los económicos de exportación de hidrocarburos, pero también objetivos militares y finalmente también objetivos políticos.
es decir, un intento de debilitar tanto a las milicias paramilitares como a la cúpula política del régimen de los ayatolás. Pero lo que está claro es que ni Estados Unidos ni Israel creo que tengan intención de poner los pies sobre el territorio iraní. Por lo tanto, para los Estados Unidos un debilitamiento extremo de Irán es una ventaja para reordenar Oriente Próximo y para asegurar alianzas entre Israel y los árabes y los Estados Unidos, aun cuando quede por resolver la cuestión de Gaza y la de Cisjordania. Insisto, sin defensas aéreas los iraníes pueden sufrir un castigo bastante devastador, que puede ser la antesala de procesos sociales de descontento que pueden desacabalgar la revolución. Y ya sé que estoy diciendo muchas veces puede, porque evidentemente es muy difícil. En cualquier caso, si el objetivo es contener a Irán, me parece bastante alcanzable y es posible que esta sea la consideración principal que vaya a pesar en la decisión que tome Donald Trump en las próximas 2 semanas. Ahora bien, si lo consiguieran, si cayera el régimen de los ayatolás, ¿cómo lo gestionarían Estados Unidos e Israel? ¿Cómo gestionarían la caída del régimen de los clérigos chiíes? Y eso es quizá lo más difícil de imaginar. ¿Cómo se garantizaría que no se va a reconstruir el programa nuclear? ¿Cómo se estabilizaría el país? ¿Cómo se evitaría una espiral de represalias dentro del país? Y en definitiva, ¿cómo se alcanzaría una solución política sostenible y conveniente para los intereses de Estados Unidos? Lo más desalentador es que cuando pensamos en estos problemas, nada de la historia reciente de Israel o de Estados Unidos sugiere que estén preparados para ese desafío. Ni la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania, ni la invasión de Irak, ni los 20 años en Afganistán han dejado modelos que nos permitan ser optimistas. Así que volvemos al punto de partida, la pausa de Trump. Algunos la interpretan como un gesto de prudencia, otros como una forma de ganar tiempo logístico. Pero a mí me preocupa que es una apuesta bastante difícil de evitar, tanto para Israel como para Estados Unidos. En ningún caso ambos países pueden permitirse que Irán consiga la bomba atómica. Para los israelíes porque es una cuestión existencial, y para los Estados Unidos porque llevaría una carrera nuclear en la región. El siguiente capítulo en esta historia, inacabable de conflictos en Oriente Próximo, nos lo encontraremos cuando Donald Trump efectivamente tome su decisión, porque si se involucran y al final atacan, la cuestión será cómo de rápido podrán salir de ese conflicto, teniendo en cuenta que en el extremo oriental de Asia les esperan los chinos. Así que estamos en esa situación en la que no resulta especialmente tranquilizador comprobar cómo los países en muchas ocasiones se sienten impelidos de forma inevitable a mancharse las manos en una guerra. Ha ocurrido en Ucrania y está ocurriendo ahora en Oriente Próximo. Ya sé que está muy traído por los pelos, pero y finalmente, esto me ha recordado a un químico que por no lavarse las manos descubrió la sacarina, la patentó, fundó una compañía y oye, se hizo rico. Y es que mancharse las manos a veces es como una caja de bombones, que no sabes lo que te va a tocar. Bueno, en el caso de no lavarse las manos, te puede tocar una gastroenteritis con bastante probabilidad, pero me entendéis lo que os quiero decir. En cualquier caso, os envío a vuestra obligación, que es esa, a generar PIB. Si es posible, hasta que me deis envidia. Y ahora busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto.